Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 11 de la fase A, titulada ¿Cómo se fabrica alma y espíritu? Entonces vamos a tratar estos temas, pues que son pues bastante importantes, donde pues profundizaremos sobre esos conceptos que se tienen respecto a esto y pues lo que realmente se da. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Para las personas que quieran compartir el link de inicio a esta conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. Entonces ya estamos terminando de compartir. Bueno, recordando un poco la temática del curso, que son 75 conferencias, que dictamos las 50 conferencias de la fase A, las dictamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Los días viernes vemos las conferencias de fase B, que son 25. Los días domingo vemos horarios de prácticas respecto a las conferencias de fase A que vemos en la semana. Y los días martes y jueves tenemos horario de prácticas matutinas más enfocados a lo que es la muerte psicológica, que es la base de este trabajo. O sea, de este trabajo de conocernos a nosotros mismos, de desarrollar a nuestro propio ser interior. También tenemos horarios de fogueos para las personas que ya quieren empezar a formarse como instructores y sacar adelante el tercer factor de los tres factores de la revolución de la conciencia, el factor del sacrificio por la humanidad, para enseñar de manera desinteresada a todas las personas que podamos llegarle con el conocimiento. Pues tenemos horarios los días domingo en la mañana, tenemos martes y jueves después de las 4 de la tarde. Sin embargo, pues la persona que quiera empezar a foguearse me contacta a través del número privado y pues ya allí estaríamos acordando el horario para el fogueo de la persona pues que esté interesada. Entonces vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy, que es un poquito larga, pero es bastante interesante. Acá, como les decía, vamos a tocar estos aspectos. Aquí tenemos en la imagen de fondo, pues esos tres aspectos, el cuerpo físico, o por lo menos lo que muestra algo de semejanza hacia lo que realmente es, el cuerpo físico, el alma y el espíritu. El espíritu definitivamente es de luz. Sin embargo, pues vamos a ver cómo está constituido en esta conferencia, qué es, hasta dónde tenemos eso dentro de nosotros y qué es lo que hay que desarrollar. Entonces, para esto vamos a ir pasando las diapositivas.
Déjenme ver dónde quedaron las diapositivas. Aquí están. Ok, ¿cómo se fabrica alma y espíritu? Por acá nos saluda Carla. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Edith, que también ya se unen al en vivo. Y a las personas pues que se vayan sumando, feliz noche para todos. Entonces, ¿cómo se fabrica alma y espíritu? Conferencia número 11 de la fase A. El objetivo de esta conferencia es que conozcamos qué es el alma y qué es el espíritu, cómo están conformados, en qué estado se encuentran en nosotros y cuáles son esos pasos que debemos dar para fabricar esa alma, fabricar ese espíritu. Porque hemos visto incluso en otras conferencias cómo somos ahora mismo seres desalmados, seres que no tenemos un alma como tal constituida. La tenemos en potencia el alma y tenemos también en potencia el espíritu, pero no los tenemos creados. Entonces vamos a iniciar hablando de lo que es el alma. Allí vamos a ver que esta palabra etimológicamente pues está constituida por dos sílabas, al y ma. Al, que es Alá, que es Dios, y ma, que es madre. Entonces el alma viene siendo en nosotros la misma fuerza divina de la madre, pero que está embutida o atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos. De hecho, acá vemos, pues está atrapado allí, esa esencia atrapada, pues tiene cada una de estas, cada uno de estos poderes, fuerzas, virtudes y facultades. O sea, no solamente se libera la chispa, sino que al liberarse esa chispa, pues vamos ganando fuerzas, poderes, virtudes y facultades que están allí atrapadas en la chispa. Entonces vamos a iniciar viendo lo que son las virtudes, porque cada uno de nuestros defectos que ha sido comprendido y eliminado se transforma en la virtud contraria al defecto psicológico. Entonces así es como vamos a ver que si trabajamos para alcanzar la castidad, o sea, empezamos a morir a todos esos defectos psicológicos de la lujuria, pues vamos a ir rescatando lo que es la castidad, o sea, la parte opuesta, no, lo que es la virtud respecto al defecto. O sea, mientras uno no esté muriendo a los defectos de la lujuria, pues ¿de dónde va a alcanzar la castidad? O sea, la castidad está precisamente atrapada, esa virtud de la castidad está atrapada en cada uno de los defectos de la lujuria con cada uno de sus detalles. Entonces, solamente de ese trabajo activo de muerte psicológica en cada uno de esos defectos es que se va a ir rescatando esa virtud de la castidad atrapada en los defectos. De la misma manera, pues cuando trabajamos para morir a los defectos de la ira, pues vamos a ir alcanzando esa virtud de la mansedumbre y así con cada uno de esos 7 pecados capitales o de esos yoes causa en nosotros que tienen atrapada pues toda nuestra conciencia. Entonces no es solamente trabajar el defecto psicológico en su parte activa, sino que también está una parte pasiva. Aquí vemos, por ejemplo, cada una de las del defecto y la virtud que se rescata cuando se trabaja el defecto psicológico. Entonces, si trabajamos lo que es la pereza, pues vamos a adquirir lo que es la diligencia. Sin embargo, allí vamos a ver un aspecto de eliminar los defectos psicológicos que hay que comprender. Si trabajamos la codicia, vamos a rescatar la virtud del altruismo, de la lujuria la castidad que habíamos mencionado, del orgullo la humildad, de la ira la mansedumbre, de la gula la templanza o el equilibrio, de la envidia la filantropía. Pero, ¿qué tenemos que revisar allí? O sea, porque todos los defectos psicológicos tienen una parte positiva y una parte negativa, o una parte activa y una parte pasiva. Y allí vamos a ver que, por ejemplo, está la pereza y uno diría, no, pero es que yo no soy perezoso, resulta que yo desde que me despierto me pongo a trabajar, si no tengo un trabajo de 8 horas, por ejemplo, pues no, pues me quedo en la casa, pero eso es desde que amanece, estoy recogiendo, limpiando, acomodando, pero esa no es la virtud de la pereza.
porque vamos a ver que esa parte pasiva de la pereza, así como la parte activa, es el que se queda durmiendo. Entonces, solo cuando trabajemos esos dos aspectos del defecto psicológico, la parte activa y la parte pasiva, de allí es que se va a rescatar eh, lo que es la virtud, o sea, lo que es la diligencia. Cuando comprendamos el defecto psicológico en su parte de ese que no hace nada, como el que hace mucho, pero no hace en función del trabajo de la conciencia. Está el defecto, por ejemplo, de la lujuria, que es ese yo que pues le gusta ir a fornicar, ir a sacar la energía creadora sexual del cuerpo a través de todas las prácticas infrasexuales, pero también está el aspecto pasivo que viene siendo eh, el yo viene siendo el yo que no, o sea, el que no le atrae el sexo para nada, el yo, bueno, ahora mismo se me olvidó, este es el fin último de la lujuria que nos lleva al celibato, ya me llegó la palabra. El aspecto contrario a la lujuria, ese aspecto pasivo, viene siendo el celibato, el que no le interesa el sexo para nada. Y entonces allí tenemos que observar esa parte pasiva de ese yo de la lujuria, o viene siendo incluso también esa parte impotente en nosotros que no le ve ningún tipo de interés al sexo, que habiendo eliminado la parte activa del defecto se va al otro polo, que es ese que no le encuentra entonces formas de llegar a la potencia sexual, porque ya no tiene esos defectos de la lujuria, pero toda esa debilidad, ese desgano, ese fastidio que nos termina generando la práctica cuando ya se ha trabajado los yoes de la lujuria, eso también hay que trabajarlo, toda esa debilidad, todo ese desánimo, también hay que trabajarlo porque es ese aspecto pasivo del yo, y de esa manera es que vamos a alcanzar la castidad. Entonces, muchas veces no se puede confundir esa parte pasiva con una virtud, porque debemos comprender que lo que no hemos trabajado definitivamente es defecto psicológico. O sea, por ejemplo, decir que no, yo no sufro de ira porque resulta que yo me sé controlar, que a mí me pueden decir cualquier cosa, pero no grito. Pero si no he trabajado el defecto psicológico, definitivamente eso no es mansedumbre. O sea, hay que observar en esas mínimas molestias que se den internamente y en esa falsa mansedumbre que muchas veces está llevado por esos defectos buenos en nosotros, en esos defectos de la personalidad, que fuimos criados de una manera donde no acostumbrábamos a escuchar gritos en nuestra casa, por ejemplo, y la persona pues no desarrolló eso en su personalidad. Pero, como les decía, si no observamos esa parte a la luz de la conciencia, en ver cuáles son esas razones, cuáles son esos yoes que nos quieren hacer pensar que tenemos virtudes y los observamos, lo meditamos y los eliminamos, pues no vamos a poder alcanzar lo que es la mansedumbre en este caso, que es la que estábamos mencionando. Y de la misma manera con todos nuestros defectos psicológicos, con todos los que nos podamos imaginar, porque allí es importante comprender que en 97% de esencia atrapada en el ego, pues tenemos de todos los defectos psicológicos que nos podamos imaginar, porque resulta que todo nos genera una impresión. O sea, no hay algo que suceda en nuestra vida y que nosotros digamos, no reaccioné en absolutamente nada, no me generó una sensación, no me generó una emoción, no me generó un pensamiento. Eso no pasa. O sea, todo lo que sucede en nuestras vidas nos genera una impresión. Y esa impresión que genera muestra que el yo está vivo dentro de nosotros. Entonces, a partir de allí hay que observar qué es lo que mueve, qué es lo que genera, es en esa parte activa o es en la parte pasiva, y de esa manera trabajarlo, eliminarlo en esos dos polos y de esa manera ir rescatando las virtudes del alma. Entonces, por eso es importante comprender que nuestros defectos psicológicos buenos no son virtudes. Nuestros defectos psicológicos buenos tienen
De hecho, mucha premeditación, tienen mucha expectativa porque generalmente nos comportamos de esta o de aquella manera, digamos, cumpliendo las normas de la sociedad porque nuestros yoes tienen intereses muchas veces muy perversos detrás de cada uno de esos comportamientos buenos. Entonces, eso es lo que hay que observar, eso es lo que hay que estar eliminando porque no vinimos a desarrollarnos como personas buenas, sino personas conscientes. Y mientras no eliminemos esos yoes buenos, pues no hay conciencia, no hay virtudes, ni poderes, ni fuerzas, ni facultades. Entonces es comprender esto para poder estar rescatando nuestra alma en cada una de estas situaciones. También están los poderes, que en la medida que el kundalini sube por nuestra médula espinal, cuando estamos haciendo la práctica del suprasexo, creando cada uno de nuestros cuerpos, vamos recibiendo unos poderes. Allí vamos a ver los distintos poderes que vamos a ir desarrollando. Cuando la persona regenera el cuerpo físico, pues ya se gana el poder de gobernar a las inteligencias de la tierra, porque una persona que ya logra controlar y alcanzar la castidad, donde ya no fornica, ya tiene control de su aparato sexual, que es la tierra en nosotros, y control de su propio cuerpo físico, pues ya allí, teniendo ese control sobre su cuerpo físico, sobre su tierra dentro de nosotros, porque vamos a ver pues que cada uno de esos elementos externos también están dentro de nosotros. Entonces, cuando ya controlamos esa tierra en nosotros, pues ya tenemos o nos ganamos los poderes de gobernar a las inteligencias de la tierra, que son los gnomos y pigmeos. Cuando la persona regenera el cuerpo vital, que ya entonces volteó sus aguas, donde ya tiene control del instinto, que también debe empezar a trabajarse con la regeneración del cuerpo físico, porque el trabajo de regeneración del cuerpo físico y del cuerpo vital inicia al mismo tiempo. Entonces, cuando una persona ya voltea sus aguas, donde ya no las expulsa, donde ya no las tiene canalizadas hacia afuera y hacia abajo, sino que las rescata, ahora las voltea hacia adentro y hacia arriba, pues ya esa persona que ya no expulsa su energía, que ya tiene control de sus aguas internas, que es esa energía creadora sexual en nosotros, donde ya ese líquido seminal no se expulsa, sino que se canaliza hacia adentro y hacia arriba, control de todo el instinto en nosotros, o sea, de esas respuestas mecánicas en nosotros que nos llevan a fornicar, ya la persona habiendo eliminado en buena parte ya el yo fornicario, en el instinto y en cada uno de sus detalles, pues ya tiene ese control de sus propias aguas y ya controlando sus propias aguas se gana los poderes de gobernar a las inteligencias del agua, que son las ondinas y nereidas del agua. Acá vemos pues como en las enseñanzas bíblicas vemos cuando Moisés en las escrituras hablaba de que abría las aguas del Mar Rojo para que pasara el pueblo de Israel, pues allí menciona pues como una persona que está transmutando su energía sexual, eh, regenerando su cuerpo físico y su cuerpo vital, pues ya llega a ese punto donde se gana ese poder de gobernar a las aguas externas. O sea, tiene ya control sobre sus aguas internas y ya se gana el derecho de gobernar a las inteligencias del agua y esas inteligencias le obedecen. Cuando la persona crea su cuerpo astral o su cuerpo en la parte emocional, esa quinta dimensión en su piso de abajo, donde ya controla o gobierna ese o domina ese fuego interno en nosotros, que son las emociones, que es el deseo, que es ese fuego, esa motivación de hacer
hacia el trabajo de la conciencia, pues cuando ya se rescata ese fuego, ese ánimo de hacer que lo tiene atrapada, nuestros defectos psicológicos, pero vamos viendo en cada una de esas emociones ese ánimo que está hacia el ego y lo vamos rescatando para recuperar ese fuego atrapado en todos esos agrados y desagrados, pues los vamos rescatando para con ese fuego crearnos internamente, pues allí creamos ese cuerpo astral, o sea, dominamos ese fuego interno en nosotros y nos ganamos eh, el, eh, el poder de gobernar a las inteligencias del fuego, que son las salamandras del fuego. Cuando la persona trabaja ya por cuarta vez para hacer ascender esas 33 vértebras de la columna vertebral para crear su cuerpo mental, es donde ya controla cada uno de sus pensamientos, donde ya tiene dominio sobre ese aire interno en nosotros, que son cada uno de nuestros pensamientos, donde ya tiene esa mente equilibrada, esa mente en silencio, pues logrando ese control sobre nuestro aire interno, que son nuestros pensamientos, pues la persona logra crear su cuerpo mental y de esa manera, dominando su propio aire interno, se gana el poder de gobernar las inteligencias del aire, que son los silfos y sílfides del aire. De allí pues recibe en cada uno de estos cuerpos pues la sabiduría también de cada uno de estos elementos. Cuando la persona ya pasa a subir, a condensar en su columna vertebral las 33 vértebras por quinta vez, pues está creando su cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, donde ya la persona logrando obtener control sobre su propia voluntad, o sea, esa voluntad interna que ya está en favor del trabajo de desarrollar a nuestro ser, donde ya la voluntad está puesta en manos del Padre. Allí pues la persona logra desarrollar ese cuerpo causal o cuerpo de la voluntad y allí obtiene el poder de gobernar a toda la naturaleza. Ese cuerpo causal en nosotros que está acá a nivel de el centro motor, ya la persona tiene poder incluso sobre la kasha, o sea, donde gana el poder sobre el éter y ya tiene incluso poder en el verbo. De esa manera, pues ya teniendo control sobre su propia voluntad, esa voluntad de negarse a todos nuestros defectos psicológicos, pues allí donde incluso se presenta la toma del camino directo, y la persona ya tomando camino directo, porque en ese momento pues se presenta el Lucifer, que es una parte de nuestro ser, que es el que va a tentarnos durante toda la obra, pues allí viene y nos muestra lo que es el camino del nirvana y nos muestra el camino directo. Por el camino del nirvana nos van a mostrar un camino muy bonito, donde se nos va a pagar todo el dharma que la persona se ha ganado hasta ese momento, pero no va a tener la oportunidad de unirse a su ser, o sea, no va a alcanzar la autorrealización, sino que simplemente desarrolla su alma, porque el alma está compuesta de estos 5 cuerpos, y resulta que cuando toma el camino del nirvana, pues solamente va a terminar de crear su alma, pero el trabajo llega hasta allí, traiciona a su ser porque no se va a autorrealizar, porque no toma el camino directo. Pero si la persona toma el camino directo, pues ya habiendo terminado de crear este cuerpo que está acá, es el alma humana en nosotros, o sea, ya habiendo creado esos 5 cuerpos, allí es donde se desarrolla como un hombre verdadero, un hombre con alma, un hombre a semejanza de Dios. Y allí, si toma el camino directo, pues tiene la oportunidad de unirse con su alma divina, lograr ese matrimonio perfecto, porque allí pues si es hombre se va a unir a su Budi, si es mujer se va a unir a su Adonis, y de esa manera se va a dar el matrimonio perfecto.
Entonces, vamos a ver pues que allí donde se da ese matrimonio perfecto es donde nace la fuerza Cristo, porque eh, bueno, vamos a dejarlo hasta allí, hasta ahorita, y más adelante continuamos con esto, pero allí es donde se desarrolla como hombre verdadero, donde desarrolla el alma. Entonces, el alma, como decíamos, son poderes, los que estuvimos mencionando hasta ahora, las facultades que se van desarrollando a medida que se van creando los cuerpos. Aquí vemos cuando la persona regenera el cuerpo físico, pues ya tiene la oportunidad de ver a los elementales, cuando regenera el cuerpo vital, de recordar las vidas pasadas, cuando crea el cuerpo astral, pues facultades como la telepatía, al crear el cuerpo mental tiene la capacidad de desarrollar completamente su intuición, cuando desarrolla el cuerpo causal o cuerpo que el desarrollo psíquico se va dando, todas esas fuerzas se van integrando en torno a nuestro ser. Por acá estoy viendo que el internet a veces baja un poquito y, o sea, deben estar viendo ustedes que se desconecta, pero veo que como vuelve a conectar, igualito continúo. O sea, lo que produce es un poquito de retraso en la conferencia. Recordemos que si hay preguntas, pues pueden irlas dejando en los comentarios y a medida pues que vamos desarrollando el tema, podemos ir resolviendo las inquietudes que tengan y de esa manera pues vamos ahondando más en el tema. Entonces, lo que les decía, en la medida en que se van creando los cuerpos, se va desarrollando esa alma, se van recibiendo en cierta medida esos poderes, fuerzas, virtudes y facultades, pero solo hasta que la persona toma camino directo, recibe todo todo eso que se ha ganado en el trabajo que ha hecho en crear el alma humana. Entonces, este trabajo se hace con los tres factores de la revolución de la conciencia: muerte psicológica, porque recordemos, solo cuando estamos muriendo liberamos esa chispa de conciencia que tiene atrapada allí esos poderes, fuerzas, virtudes y facultades. Está en la práctica del nacimiento espiritual, porque esas chispas liberadas tenemos que llevarlas a la práctica de suprasexo para condensarlas en nuestra columna vertebral y que nuestros defectos pues no vuelvan a atraparlos. Y el sacrificio por la humanidad, porque este tercer factor le da el impulso a nuestra obra, porque una obra se alimenta, una obra de amor se alimenta de amor en la medida en que nosotros entregamos las comprensiones que vamos recibiendo con nuestro trabajo interior y entregamos el conocimiento a las personas para que tengan la oportunidad cada uno de liberarse, pues de esa manera recibimos el impulso para nuestro trabajo interior. Entonces vamos a hablar sobre los pasos para la fabricación del alma humana, que es muy importante que comprendamos que, o sea, siempre para llegar a un objetivo, pues se requiere que demos los pasos adecuados. Entonces, el primer paso es recibir el conocimiento objetivo. Y esto es muy importante porque, o sea, comprender que hoy en día hay tantas enseñanzas incluso similares, que hablan incluso hasta de los tres factores, pero no los enfocan a lo que es la práctica. Entonces, recibir el conocimiento objetivo enfocado a la práctica es como dice acá: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. Porque, pues de hecho les puedo compartir, yo tenía más de 10 años buscando y de hecho escuchaba algo por aquí o veía algo por aquí, guardaba, anotaba, buscaba. Yo después decía, bueno, ya tengo material hasta como para hacer un libro, y resulta que solo casi 12 años después es que viene a llegarme el conocimiento. Por fin generé algo de Dharma, o por fin llegué a ganarme ese derecho a recibir el conocimiento. Y es por esto, porque de 1000 que me buscan, uno me encuentra. Entonces, ese es el primer paso, que nos llegue el conocimiento objetivo enfocado a la práctica. Segundo, empezar la práctica de los tres factores, porque no es solamente que nos llegue,
es que nos llegue y tengamos la intención, que nos hagamos ese firme propósito de desarrollar esos tres factores. Tercer paso, equilibrar los centros, que hablamos desde la conferencia número 4, pues que el trabajo requiere de que estemos en autoobservación, observando cómo diariamente están siendo saqueados nuestros centros. Tenemos que estar trabajando para equilibrarlos, observando el que haya equilibrio en nuestro pensar, esa mente tranquila, no con esa laraca que la mantienen nuestros yoes, nuestra emoción allí también equilibrada, sin agrados, sin desagrados, muriendo a todos esos agrados, esos desagrados. Nuestro verbo, toda esa palabrería insustancial a la que estamos acostumbrados a estar hablando cuestiones que no construyen en función de nuestro trabajo espiritual y pues nuestras acciones, porque muchas de nuestras acciones pues también están enfocadas a cuestiones que no tienen utilidad para nuestro trabajo interior. Entonces aquí es donde se da este segundo aspecto que dice: de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Porque resulta que hay muchas personas que estando en el conocimiento pues no empiezan a practicar. Ven las conferencias, les parecen muy bonitas, me parecen muy interesantes, por allá ven un defecto psicológico una vez al día, pero no hacen meditaciones reflexivas, no comprenden que la conciencia no se libera sola, la conciencia se libera con el trabajo de reflexión, con el trabajo de muerte psicológica. Entonces, por eso se da este paso: de 1000 que me encuentran, uno me sigue. Porque de 1000 personas que por fin les llega el conocimiento objetivo enfocado a la práctica, pues solo una persona es quien empieza a practicar. Cuarto paso, tener una pareja estable. Pues esta es la montaña del nacimiento, o sea, el primer trabajo que vamos a hacer de desarrollar nuestra alma es precisamente ese trabajo de que vamos a llamar la primera montaña o montaña del nacimiento, montaña del Génesis, como se ve en las escrituras, ese Viejo Testamento, donde necesitamos una pareja estable del sexo opuesto para empezar a hacer nuestras creaciones internas. Esa pareja debe unirse en fidelidad, castidad y amor, y eso es importante comprenderlo porque muchas veces pensamos que va a hacerse a nivel de exigencias, pero no. O sea, la fidelidad, la castidad y el amor es algo que va a ir surgiendo de nuestro trabajo de muerte psicológica, no exigiéndole a la pareja, sino observando en nosotros lo que nos lleva a tener conflictos con la pareja, lo que nos lleva de repente a estar cayendo en adulterio, lo que nos está dificultando los aspectos de la castidad en la práctica, estar trabajando cada uno en esos aspectos y de esa manera pues alcanzar que el trabajo con la pareja se dé en fidelidad, castidad y amor. El quinto paso, voltear las aguas, donde nuestras aguas que ahora mismo están volteadas hacia afuera por la fornicación, están negras, nos las muestran astralmente negras, putrefactas, pues ahora tenemos que hacer el trabajo de voltear nuestras aguas, rescatar a nuestro Moisés de esas aguas, donde vamos a tomar esa firme decisión de no volver a fornicar, para entonces esa energía creadora sexual ahora canalizarla hacia adentro y hacia arriba por nuestra médula espinal y de esa manera empezar a crearnos internamente. Por acá nos saluda la espiritualidad y yo. No sé cuál compañero es. Dice: hola Jane, gracias por la conferencia. Todo lo que dices es verdad. Las escuelas pseudoesotéricas abundan, hablan de los tres factores, pero están chuecas. Llenan la cabeza de información y no dicen cómo se practica. Esta es una conferencia que causa un shock porque nuestra alma no está fabricada, está atrapada por el ego. Pues sí, muchas gracias al compañero pues que nos hace este aporte. Y pues sí, o sea, muchas personas hablamos pensando que sí, que somos personas con alma,
Pensamos que hablar de espiritualidad es tener espíritu y en realidad no. Nosotros lo que tenemos es un principio de espíritu que está en ese 3% en nosotros, el 3% de conciencia libre e inatrapable, que allí están esas tres fuerzas primarias del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ese es el principio de espíritu que tenemos, no es el espíritu hay que desarrollarlo. Y el alma, pues es el 97% de esencia atrapada en el ego, que también debemos desarrollarla y tiene que haber un trabajo fuerte de muerte psicológica, de autoobservación a cada uno de nuestros defectos psicológicos, ir muriendo a ellos y de esa manera ir rescatando nuestra alma. Entonces, bien, el quinto paso, voltear nuestras aguas, dejar de fornicar. Al ir a la práctica, pues canalizar esa energía hacia adentro y hacia arriba para empezar a hacer pues nuestras creaciones. Hacer las 5 iniciaciones de misterios mayores, crear cada uno de esos cuerpos solares. Cuando ya creamos esos 5 cuerpos, que es donde se da la escogencia del camino, que era lo que les mencionaba prematuramente, ya se los había mencionado, escoger el camino directo al iniciar la quinta de mayores, porque cuando se pasa, o sea, se crea el cuerpo mental y ya se pasa a iniciar la creación del cuerpo causal, allí es donde se da la decisión de la escogencia del camino. Si la persona, o sea, ya escoge el camino del nirvana, pues traicionó a su ser, sí va a vivir en paraísos nirvanos durante muchos años, miles de años incluso, pero llega al punto donde ese dharma se termina y al terminarse, pues vuelve nuevamente a nacer como cualquier persona del corriente, con el atenuante de que sentó la recurrencia de haber tomado el camino del nirvana. Entonces, por eso la importancia de hacer el trabajo con suficiente revolución, estar día a día conscientes de que esa toma del camino no es justo cuando llegamos allí, esa toma del camino es cada vez que estamos frente a una decisión, o sea, alimento el defecto o no lo alimento, allí en esa revolución de no lo alimento y muero al defecto psicológico. Y cuando me observo que digo, o sea, ya alimenté esta parte del defecto, pues lo llevo a una meditación reflexiva y elimino todo lo que se haya manifestado. Allí es donde estamos escogiendo el camino en cada oportunidad que tenemos, porque no es esperar a este punto, sino que en el diario vivir se va dando esta escogencia del camino. Entonces, allí cuando nos convertimos en hombres verdaderos, hombres con alma, a imagen y semejanza de Dios, allí es donde ya tenemos el alma, donde ya la persona se desarrolló como un hombre con alma. Y recordemos que el Cristo es, y lo dicen las escrituras, Cristo es el Hijo del Hombre. O sea, para que nazca el Cristo debe primero crearse el alma, porque el Cristo es el Hijo del Hombre. Y para que nazca el Cristo, pues tiene que haber un hombre con alma. Entonces, esta persona que toma el camino directo es donde se da esta otra enseñanza que dice: de 1000 que me siguen, uno es mío. Porque allí en la decisión del camino, pues dicen los maestros que de 1000 personas que llegan allí, 999 toman el camino del nirvana, porque el Lucifer, que es quien nos muestra ambos caminos, pues también nos va a mostrar el camino directo, que la persona va a desarrollar la fuerza Cristo, y ese Cristo tiene que hacer los trabajos de lo que vamos a llamar la segunda montaña, los trabajos de eliminar todos los yoes causan en nosotros, todo el ego en nosotros, y pues se ve, tiene que pagar el karma duro, que están mostrados bíblicamente en los 8 años de Job, una enfermedad muy dolorosa que debe padecer la persona, donde va a ir haciendo ese trabajo de rescatar la conciencia que está atrapada en los yoes más pesados de nuestra psicología. Entonces, cuando la persona ya toma camino directo y habiendo creado su alma, como les decía,
allí ya creando esa alma humana, tiene la oportunidad allí, acá, donde ya tenemos ese cuerpo causal creado, donde ya somos un hombre con alma, de unirnos al alma divina, que está acá. De la unión de lo humano y lo divino es que nace la fuerza Cristo. Esa unión es lo que llamamos el matrimonio perfecto. De ese matrimonio perfecto es que nace la fuerza Cristo, porque allí cuando se da esa unión, donde se da la Navidad del corazón, eso lo vemos en la conferencia de la Navidad, es allí donde se enciende ese arbolito de Navidad y a la persona se le entregan, porque ya allí es un maestro, allí es donde se le entregan todos los poderes, fuerzas, virtudes y facultades que se ha ganado en todo el trabajo que estuvo haciendo de la primera montaña. Allí sí hay un maestro responsable del trabajo, por eso allí sí se le entregan todos estos poderes, fuerzas, virtudes y facultades. Cuando terminamos la quinta iniciación, quedamos convertidos en hombres verdaderos. En ese momento podemos decir que tenemos alma, alma humana. Allí es donde ya hicimos esa montaña del Génesis o primera montaña. Aquí vemos pues cómo cuando la persona regenera su cuerpo físico, o sea, cuando regenera su cuerpo físico, no, perdón, cuando se da la prendida del fuego en la persona, cuando ya se abre el Nadi Chitra, el canal medular interno por donde asciende la energía para ser condensada en nuestra columna, allí la persona recibe una espadita de plata, del tamaño de las dos primeras vértebras, una espadita pequeñita de manguito blanco, pero con esa espadita es que va a empezar a trabajar para eliminar sus egos, en el trabajo de creación de sus cuerpos. Y a medida que va creando los cuerpos, pues esa espadita va creciendo, allí vamos viendo cómo va creciendo a la altura del cuerpo que ha ido creando, hasta que se desarrolla completamente el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, donde ya al unirse al alma divina, allí vemos cómo se alcanza ya a la altura de todos nuestros centros, porque al unirse con el alma divina, pues allí se da la segunda triada, donde se unen el alma humana con Buddhi y Atman, que es nuestro íntimo, y allí es de ese matrimonio perfecto donde se da el nacimiento del Cristo. Cada iniciación comienza en la mitad de los centros y termina en la mitad de los dos siguientes centros. Ahora, ¿cómo se fabrica el espíritu? Por eso la importancia de que tanto hablamos de espíritu, pero no es ser espiritual, no es hablar de cuestiones espirituales lo que nos hace tener espíritu. Como les decía, lo que tenemos es un principio de espíritu en ese 3% de conciencia libre e inatrapable, pero que cuando llegamos al conocimiento ese 3% incluso está dormido. O sea, tenemos también que estar trabajando con la muerte psicológica para que ese 3% vaya despertando. Entonces, cuando se unen estas dos almas, la divina y la humana, queda formada la segunda triada, que era lo que les mencionaba, esa triada de Buddhi, Manas y Atman. Entonces, allí de esas tres fuerzas es que nace el espíritu. Entonces, allí es donde se da, o sea, de ese matrimonio perfecto nace la fuerza Cristo, que es el principio del espíritu. O sea, el mismo Cristo es el espíritu, pero debe ser desarrollado. Entonces, esa triada se le denomina el espíritu, que es el trabajo de la segunda montaña, donde se va a ir desarrollando esa fuerza del espíritu. Entonces, allí vamos a ver cómo se fabrica el espíritu. Debemos crear los 7 cuerpos de oro, los cuerpos de la segunda montaña, donde la persona va a ir creando su cuerpo físico de oro, su cuerpo vital de oro, su cuerpo astral de oro, su cuerpo causal
mental de oro y causal de oro, búdico y átmico de oro, y de esa manera, creando esos 7 cuerpos, es que va a ir desarrollando ese espíritu en nosotros. Debe eliminar los yoes causa, ese Cristo en nosotros, pagar el karma duro, todo el karma que se ha dado, que nos hemos ganado por la fornicación. Debe resucitar en sí mismo, porque Dios mismo debe morir en ese, terminar de bajar a los infiernos del planeta a rescatar nuestra conciencia o nuestra esencia atrapada en los yoes causa. Allí es donde va a renacer, o sea, muere al mundo físico y renace al mundo del espíritu, y allí tiene ya un 99% de conciencia. Allí todavía no ha desarrollado por completo el espíritu, porque aunque ya tiene un 99% de conciencia, donde en la creación de cada uno de esos cuerpos pues también se van abriendo las 7 iglesias del Apocalipsis, que son las iglesias de sabiduría internas en nosotros. Eso lo vamos a ver más a profundidad en conferencias de fase B. Allí también pues se van a activar los chakras de manera positiva, y la persona llega a alcanzar un 99% de conciencia en este trabajo de la segunda montaña. Sin embargo, allí le queda todavía un 1% por rescatar, que no está atrapada en el ego, sino que debe romper lo que es la mecanicidad, porque a ese punto pues está sometido a 3 leyes, que viene siendo esa mecanicidad, esas 3 fuerzas primarias, que debe ensamblarlas en una sola. Cuando hace ese trabajo el Cristo de ensamblar esas 3 fuerzas en una, es donde se termina de desarrollar el espíritu. Entonces, eso lo vamos a ver más a profundidad en conferencias de fase B. Pero eso es lo que es el espíritu. O sea, cuando la persona termina de hacer el trabajo, porque también ese trabajo final es crear los cuerpos de luz de la tercera montaña, y en ese crear esos 3 cuerpos de luz, que es integrar también esas 3 fuerzas primarias, allí es donde al final, cuando va terminando de integrar esas 3 fuerzas y termina de formar todo lo que es la O sea, la fuerza de la madre, allí es donde baja el Padre del Sagrado Sol Absoluto y penetra en la madre, y pues la madre, que viene siendo la serpiente, y el padre, que viene simbolizando al águila. Cuando el águila penetra en la madre, o el padre en la madre, pues allí es donde le entrega las alas del espíritu, y allí es donde se da el proceso de autorrealización. Ahí es donde la persona completó de desarrollar el espíritu. O sea, tener el espíritu es autorrealizarse. Entonces, no porque hablemos sobre espiritualidad tenemos espíritu, debe desarrollarse con el trabajo en los 3 factores. Entonces vamos a ver algunas preguntas que se presentan muy frecuentemente en este sentido. Sin embargo, si ustedes tienen otras, pues también pueden irlas dejando en los comentarios. ¿Cómo se crea un cuerpo? Allí habíamos hablado que para crear un cuerpo debemos estar trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Primero, voltear nuestras aguas, alcanzar lo que es la castidad, tomar esa firme decisión de no fornicar e ir muriendo a todos los defectos de la lujuria que nos llevan a fornicar, ir muriendo en eso, y de esa manera alcanzar la castidad para empezar a condensar energía en la práctica de suprasexo, estar haciendo sacrificio por la humanidad para darle el impulso, la fuerza a nuestra obra, y de esa manera pues iremos creando nuestros cuerpos. ¿En cuánto tiempo se crea un cuerpo? Pues se dice que trabajando de una manera seria, pues se crea entre 2 años y medio, 3 años, trabajando fuertemente, o sea, dedicándole, o sea, haciendo horarios de muerte psicológica sobre los defectos de la lujuria, sobre cada uno de los defectos psicológicos también que nos vayan mostrando astralmente, para que vayamos desarrollándonos internamente.
y de esa manera pues haciendo esos horarios, dedicándole a la obra entre 8, 10 o 12 horas diarias al trabajo, pues de esa manera eh, tendremos en 2 años y medio o 3 pues cada cuerpo. ¿En cuánto tiempo se crea el alma? Pues considerando estos 2 años y medio, aproximadamente en 13 años una persona puede crear el alma humana. ¿Cómo sabemos que ya se inició el trabajo? Allí pues la persona debe comprender que el trabajo inicia cuando empezamos a practicar y cuando ya empezamos a recibir información de nuestro ser, porque es a través del astral que vamos a ir teniendo esa comunicación con nuestro ser. Cuando ya empezamos a hacer nuestras prácticas, a ver incluso los resultados, a desarrollar esa fe consciente, cuando empezamos a hacer muerte psicológica, cuando empezamos a hacer sacrificio, cuando ya empezamos a hacer incluso negocios con la ley, por algunos karmas que vayamos teniendo o por algunas situaciones que no estemos comprendiendo y que querramos comprender, y que para eso pues tenemos la negociación con la ley, que vamos a ver en conferencias más adelante. Pues allí en esa etapa mesotérica pues ya estamos viendo que inició el trabajo. Sin embargo, en el punto donde se dé la prendida del fuego, eso nos lo van mostrando astralmente. O sea, uno va viendo sus propias aguas internas en el astral, que cuando iniciamos nos las muestran. Lo que vemos son aguas negras, podridas, como que si fuese una cloaca desbordada en el piso de nuestra casa. Así vamos a ver nuestras aguas al principio. Y vamos a ir viendo que con el trabajo de muerte psicológica esas aguas van a ir cambiando. Entonces, pues allí eso lo vamos a ir viendo astralmente, y de esa manera pues vamos a saber que ya estamos iniciando el trabajo. El trabajo en la creación de los cuerpos, pues cuando ya veamos las distintas pruebas que nos van a poner, nos van a mostrar incluso en el astral, y que cuando se den en el físico, pues vamos a estar allí conscientes de si pasamos o no pasamos las pruebas, y en seguir haciendo el trabajo de muerte que corresponda, para que cuando nos vuelvan a presentar esas pruebas, pues sí estemos atentos y estemos trabajando con la muerte psicológica para pasar esas pruebas. Entonces, se pueden crear cuerpos sin pareja, que esta es una pregunta también que hacen mucho, sobre todo porque hay escuelas que dicen que supuestamente esto sí es posible. O sea, de hecho dicen unas incongruencias de que con una pareja interna, y eso es totalmente falso, porque todas las creaciones de los cuerpos deben hacerse con una pareja física, aquí en el físico, con nuestro cuerpo físico, y que en esa conexión se activen esas dos polaridades, la fuerza positiva del hombre, la fuerza negativa de la mujer, y a partir de allí es que se puede crear. Entonces no es posible que una persona sin pareja pueda llegar a crear cuerpos. ¿Se puede crear el alma estando castrado? No, no es posible definitivamente, porque de la misma manera que una persona castrada no puede tener hijos físicos, pues tampoco puede llegar a crear hijos internos. Entonces, la misma salud que requiere el cuerpo físico para tener un hijo biológico, pues lo necesita igualmente para crear sus cuerpos internos. Entonces, si una persona está castrado o castrada, pues puede reversar la operación, o sea, puede volver a operarse para que le reversen esa operación, y de esa manera volver a conectarse y poder empezar a hacer su trabajo de creación. Entonces, por acá tenemos otra. ¿En cuánto tiempo se puede hacer la segunda montaña? Allí vamos a ver que a la persona incluso le dan 1000 años para hacer la segunda montaña, porque ya allí la persona es un maestro. Sin embargo, por eso vemos incluso personajes bíblicos que duraron muchísimos años, y es precisamente por esto. Sin embargo, el Cristo, que es revolucionario, pues generalmente lo que tarda es aproximadamente 20 años. ¿Cómo se crea un cuerpo?
Un cuerpo se crea con el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia, rescatando las chispas de conciencia atrapadas en el ego, condensándolas en la columna vertebral a través de la práctica del suprasexo y haciendo trabajo de sacrificio por la humanidad, tratando de llevarle el conocimiento de manera desinteresada a todo el que podamos, de manera que le demos fuerza a nuestro trabajo interior. Otra pregunta por acá, ¿por qué de 1000 que buscan el camino solo uno lo encuentra? Y allí es importante que comprendamos que no todas las personas tenemos el Dharma para recibir el conocimiento. O sea, muchas veces hemos recibido el conocimiento, puede que lo hayamos recibido cuando éramos jóvenes y ni siquiera nos dimos cuenta, algo que alguien nos dijo y ni le prestamos atención, o puede que en otra existencia lo hayamos recibido y no hayamos decidido hacer el trabajo. Entonces se necesita algo de Dharma para que nos llegue el conocimiento. Entonces, por eso es importante comprender, o sea, de tantos conocimientos falsos que hay ahorita, sobre todo que las redes sociales están a la orden del día y al acceso de todo mundo, pues recibir de entre tantas escuelas pseudoesotéricas que parece que son, pero no son, que enseñan tres factores, pero que no llevan hacia la autorrealización, que hablan de morir, de nacer y de sacrificarse, pero no enseñan cómo se hace el trabajo de muerte psicológica, no enseñan cómo se hace la práctica de nacimiento espiritual y hablan del sacrificio por la humanidad como la caridad, o sea, solamente el que entregar zapatos, el que hacerle comida a los viejitos o a las personas de la calle, que sí, eso genera dharma, pero no el nivel de dharma que necesitamos para autorrealizarnos. Entonces, esas buenas obras generan algo de dharma, pero no para la autorrealización. Para autorrealizarnos necesitamos generar mucho más dharma y ese dharma fuerte que necesitamos se genera es entregando el conocimiento de manera desinteresada. ¿Por qué de 1000 que lo encuentran solo uno lo sigue? Y allí también vamos a ver que no solo necesitamos dharma para que nos llegue, es que necesitamos dharma también para quedarnos. ¿Por qué no se comprende? Si uno empieza a ver el conocimiento y lo toma como una enseñanza más, unos conceptos más, sí, suena muy bonito y ya, pues no generamos la suficiente revolución para desarrollar el conocimiento. Entonces es importante también ver eso. Muchas veces nos muestran en el astral que se va el autobús y que no logramos alcanzarlo, o como que ya se va a ir. Allí nos están mostrando incluso que nos está haciendo falta Dharma para quedarnos. Entonces, una vez que ya llegamos al conocimiento y que queremos hacer este trabajo de autorrealizarnos, es importante comprender que necesitamos estar generando Dharma porque ya nos llegó el conocimiento, pero para quedarnos también necesitamos estarlo generando. Otra, ¿por qué de 1000 que lo siguen solo uno lo logra? Y allí también esto es muy importante comprender de que de esos 1000 que llegan ahí a la toma del camino, ¿por qué solo uno toma camino directo? Y allí vamos a ver lo que les decía a lo largo de la conferencia, no se maneja la revolución desde el principio. No comprendemos que la decisión del camino no es cuando lleguemos a ese punto, la decisión del que desarrollamos esa revolución, pues seguiremos, o sea, seremos parte de esos 999 que se van por el camino del nirvana. Entonces, pues llegar a comprender que la revolución es aquí y ahora y empezar a revolucionarnos con el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, bueno, por acá nos saluda el compañero buscador del conocimiento. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, bienvenido. Nos dice buenas noches. Y hasta acá la conferencia. Vamos a dejarlos con esta frase que dice: nuestro ser puede hacer cosas que ni 1000 hombres juntos las harían. Porque todas, como veíamos en esta conferencia, toda esa alma en nosotros, o sea, un hombre con alma tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, tiene virtudes, tiene capacidades,
que ni 1000 hombres juntos tendrían, las tiene, pero esa alma en nosotros debe ser desarrollada. Como les decía, el ser va a ir dosificando esas facultades, esos poderes, esas virtudes en nosotros en la medida en que nos las vamos ganando, y solo hasta que la persona toma camino directo es que se le entregan completamente todo lo que se ha ganado en el trabajo de la primera montaña. Marlon, sí, disculpa Marlon, no recordaba tu nombre. Bueno, por acá también estaba Osvaldo Cid y Aguascalientes, conocimiento de sí mismo. Bueno, bienvenidos. Entonces, bueno, viendo que no hay más preguntas, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales, que recordemos transmitimos en vivo a través de las páginas de Facebook, Curso Conocimiento de sí mismo BZLA.blp y Conocimiento de sí mismo Venezuela. Posteriormente resguardamos todas las transmisiones en la página de YouTube Conocimiento de sí mismo Venezuela, y acá tenemos el número de contacto que también está en la descripción del tema, que siempre lo ponemos allí en la descripción del tema, de las personas que quieran pues unirse al grupo de WhatsApp para recibir el material complementario y el enlace a cada inicio de conferencia, que lo enviamos allí al grupo. Pues allí en la descripción del tema está el link para sumarse. Vamos a dejarlos con la invitación para la próxima conferencia, que sería el día lunes de la próxima semana, la conferencia número 12, titulada Retorno y Recurrencia. Otras 2 leyes de las 48 leyes muy importantes que vamos a ver pues el día lunes de la próxima semana. Entonces déjenme revisar a ver si hay preguntas. Vamos a revisar por acá. Que a veces me aparecen acá y no me aparecen en el teléfono, y a veces es al revés. No. Bueno, no hay más preguntas. Vamos a dejarlo entonces hasta acá. Pues agradeciéndole a todos los que participaron, agradeciéndole incluso a las personas que me escribían por el interno preocupados por el movimiento telúrico que hubo acá en Venezuela, pero fue hacia el centro del país. Esperemos que no hayan víctimas. Yo estoy hacia el llano central. Para acá sí se sintió bastante fuerte, pero no hubo, hasta donde sé, creo que no hubo víctimas. Sí vi por allí que se desplomó alguna cosa, un edificio, aquí en la ciudad donde estoy, pero no se conocen víctimas hasta ahora. Y gracias a las personas que preguntaron, pues, pero sí, gracias a Dios, pues, por acá por lo menos todo bien. Esperemos que nuestros hermanos del centro, pues, también se encuentren bien. Bueno, no me queda más como siempre que desearles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.